y hoy vamos a hablar de algo que todos estamos esperando, que todos estamos buscando todos los días. Hoy en día vivimos en un tiempo en el cual estamos esperando un nuevo comienzo, que ya pase estas circunstancias que nos han puesto a vivir de una forma distinta a cómo lo hacemos, y lo que estamos buscando es que la realidad vuelva a cambiar, que sea un nuevo comienzo, quizá distinto, pero sí algo diferente a lo que estamos viviendo el día de hoy, y nos han ido aplazando. Las circunstancias nos dicen ahorita, no, después, y todos lo estamos deseando. Pero en este entorno, algunos viven encerrados, salen poco y esperan alguna solución para poder salir con confianza, sin tener que temer por las consecuencias devastadoras que pudieran suceder en dado caso. Con temor viven de una forma. Tenemos otras personas que por las mismas circunstancias tienen que salir de sus hogares y buscar una forma de vivir, y salen sí con temor, pero con precaución para no ser alcanzados por esta enfermedad que todos estamos experimentando en este tiempo. Y hay un tercer tipo de personas o grupo de personas que salen pensando que quizá nada de esto es real, que no está pasando nada y que por lo tanto no tenemos que ser tan precavidos en esta situación. Y es muy interesante porque los tres grupos de personas están viviendo bajo el mismo tiempo y bajo las mismas circunstancias y llegan a conclusiones totalmente distintas. Pero solamente existe una realidad y eso el tiempo nos lo irá dando. Lo que es cierto es que todos ellos están esperando que esto pase para tener un nuevo inicio, quizá distinto, pero ya dejar atrás lo que está sucediendo con la esperanza de que todo va a ser mejor. De la misma forma, tú y yo, todos los días tenemos el deseo de que el siguiente día será mejor, de que el siguiente día puede que las cosas sean distintas, que nos vaya un poquito mejor. Y si nos fue igual, si nos fue bien, que nos vaya por lo menos igual. Cada año termina el año y viene un nuevo comienzo y hacemos propósitos de año nuevo, intentando que ese año nuevo sea mejor que el pasado. Cada año escolar termina y tenemos libretas nuevas. Y lo que queremos con esas libretas es que ahora sí voy a tomar todos mis apuntes, pasan 2 semanas y ya estamos pidiéndolos porque ya ese propósito se olvidó y estamos pidiendo ayuda, que nos pasen los apuntes. Pero siempre esperamos un nuevo inicio para hacer un borrón y cuenta nueva, para un comienzo un poco mejor. Incluso cuando tomamos estudios de la Biblia decimos, ahora sí lo voy a apuntar todo. Y al final nos damos cuenta que tenemos todo mucho el estudio y tenemos que estar pidiendo ayuda a otros para que podamos hacerlo mejor. Siempre buscamos un comienzo porque el comienzo implica la esperanza de que algo será mejor, de que algo puede cambiar, de que lo que he hecho mal ya no lo haré mal. Pero hay un comienzo. Es el más relevante y el más importante que debemos de tomar en cuenta para la existencia, para nuestra existencia. Sería un antes y un después. Marcaría nuestra vida tanto como cuando Cristo marcó la historia de la humanidad en un antes y un después de Cristo. No hay nada más importante que recibir al Señor Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. El pecado que hay en nosotros es tan poderoso y tan persistente que no hay forma de erradicarlo fuera de Cristo. Pero en la palabra de Dios, nosotros encontramos poder. El Señor dice en su palabra, allá en el libro de Juan, en el versículo 1:12, dice, mas a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay poder, hay potestad de hacer un cambio de algo que no eras, ahora tú puedes ser. Solamente si lo recibes. En Gálatas 3:26 se nos dice, pues todos somos hijos de Dios, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. No puedo yo ser un hijo de Dios si no está Cristo de por medio, si no tengo mi fe puesta en Cristo, no la fe en ninguna otra cosa.
Porque mucha gente dice, pues yo tengo fe, pero su fe no está puesta en Cristo. Y para poder ser hijo de Dios, nuestra fe tiene que estar puesta en una sola persona. Y es aquel que inició y consumó nuestra fe, que es Cristo Jesús. Siempre que buscamos un nuevo inicio, una nueva forma de vivir, si queremos nosotros acercarnos a Dios, tenemos que pasar forzosamente por Cristo. La palabra de Dios también nos dice que el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del único Hijo de Dios. El pecado pelea contigo y conmigo todos los días. Por eso necesitamos la misericordia diaria de Dios. En cada comienzo de cada día necesitamos la misericordia de Dios. Necesitamos un Dios fiel a sus palabras, a sus promesas, para poder vencer el pecado en nosotros. Pero tenemos esperanza porque la palabra nos dice que las misericordias de Dios están con nosotros y son nuevas cada mañana. Y grande es su fidelidad. Dice, porque nunca decayeron sus misericordias, allá en el libro de Lamentaciones. Y nuevas son cada mañana. No importa qué ha pasado atrás. El Señor dice, yo te ofrezco un nuevo comienzo. No importa si tú el día de hoy amaneciste pensando que sería un buen día y ya lo echamos a perder. El Señor te ofrece un nuevo comienzo y Él te dice, deja eso atrás. Mi fidelidad continúa contigo. Yo te la ofrezco. Ven a Cristo. Estemos a cuentas. Y el Señor se ofrece para con nosotros de diferentes maneras. Dios ofrece al Señor Jesucristo como la alternativa para nosotros poder abandonar situaciones, circunstancias, pecados, rebeldías de nuestra vida y posesiona al Señor Jesucristo de diferentes maneras. Y una muy importante es que Dios ofrece al Señor Jesucristo como el portador de nuestro pecado, como aquel que debe tomar los pecados de todos nosotros. Él lo ofreció. Pero para poder aceptar un rescate, debemos de entender que necesitamos ser rescatados. Y la Biblia es muy clara en este sentido, para que podamos entenderlo y no entrar en debates de interpretación. La Biblia es muy clara en este sentido. En el libro de Romanos, la Biblia nos dice que la paga del pecado es muerte. Y si tú has pecado, hay algo que tienes que pagar. Y eso se paga con la vida. Porque la paga del pecado es muerte. En Romanos 6:23 nos dice eso. Es como empieza el versículo. Empieza ese versículo de una forma, digamos, agresiva. Y nos dice, vas a morir por tu pecado, por lo que has hecho. Y no lo limita a que sea un pecado pequeño o un pecado muy grande o un pecado que tú consideres que sea digno de muerte. Simplemente dice la paga del pecado. Pequeño, grande, inmenso, terrorífico o blanco o sencillo. El pecado debe ser pagado con la muerte. Y así empieza este versículo. Pero después continúa con la esperanza que Dios nos da. Dice, pero la dádiva, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tú pudiste haber pagado y estás condenado. Tu pecado debe ser pagado con la muerte. Pero dice que la dádiva, el regalo de Dios para nosotros es vida eterna. Y nuevamente nos dice en dónde está posesionada esta vida. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Todos hemos pecado. No hay ninguna persona que esté ajena al poder del pecado. Todos, ya sea una mentira, desde una mentira hasta el asesinato, lo que ustedes piensen, lo que ustedes crean. Hay magnitudes, pero todos hemos pecado. No estamos excluidos. Romanos nos dice también que por cuanto todos pecaron,
por cuanto todos, esa palabra todos incluye a todo el mundo, a todos, no hay nadie que se haya escapado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ante este escenario en el cual nos dice que la paga del pecado es la muerte y de que todos hemos pecado, Dios ofrece al Señor Jesucristo como el que puede portar el pecado y pagar ese precio que es la muerte. Quizá tú digas, bueno, pues yo no siento que yo haya pecado. Déjame te digo que la misma palabra nos dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si tú piensas que no has pecado, quizá te estás engañando a ti mismo. Tú estás diciendo que en ti solamente hay santidad, que no hay un ápice de obscuridad en ti. Y este versículo nos aclara algo muy interesante. Dice, y la verdad no está en nosotros. Cuando nosotros decimos que no hemos pecado, hay evidencia de que la verdad, de que Jesús no está en nosotros. Porque ante la evidente santidad del Señor, nosotros nos vemos reflejados en nuestra humillación, en nuestros pecados. Y debemos de entender que nosotros también, antes de los pecados, ante los pecados somos otra persona. Hace unos días estaba viendo un documental y en él una señorita hablaba en relación a una interacción que tuvo con una situación muy desagradable, muy pecaminosa, que ella sabía que era incorrecto, pero avanzó. Por alguna circunstancia ella avanzó y ella le decía al entrevistador, yo era otra persona, pero después de eso, ya no fui yo, era alguien más. Eso que pasa, eso genera el pecado en ti. Tú te sientes una persona, viene el pecado, te toma y te hace ver como algo totalmente distinto. Ya no eres el mismo. Pero hay un rescate. Lo más triste es que esta señorita quedó en este bucle, en esta situación por años, hasta que una persona vino y la rescató y le dio ese valor que ella había perdido en ese momento. Que ella ya no notaba en ella un valor intrínseco por ser persona, ya no lo notaba. Hasta que alguien vino y la rescató. Si tú te sientes así el día de hoy, que tu valor ha bajado, que como persona, quizá por las cosas que has hecho en el pasado vales menos, no es así. Dios ofrece un portador de todo lo que haya pasado para poderte restaurar como Dios te ve. Dios ve el valor precioso de tu alma y te dice, aquí estoy. No importa qué haya pasado, déjame tomarlo, déjame yo llevar eso que tú has vivido. Y entonces te voy a dar, te vas a ver como yo te veo, con un enorme valor. El pecado te hace sentir a alguien distinto. Algo cambia dentro de ti y te conformas. Pero hay un rescate y ese rescate es Cristo. Allá en Isaías 53 dice que todos nosotros nos descarriamos. No excluye a nadie, todos, tú y yo, nos descarriamos como ovejas. Dice que cada cual se apartó por su camino. ¿Por qué? Porque tenemos distintas circunstancias en la vida. Yo no puedo estar al lado de tuyo como para poderme ver descarrilado de la vida junto contigo. No, yo tuve mi propio extravío. Todos nos extraviamos, como ovejas nos apartamos por el camino que a mejor nos dio parecer. Pero dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. No importa qué camino hayas tomado en tu vida o qué tan lejos piensas que te hayas alejado de Dios. También tu pecado lejano y cercano, grande y pequeño, fueron puestos en el cuerpo de Cristo. Y fueron puestos en la cruz. Primera de Pedro nos dice que él mismo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Para que nosotros estando muertos, o sea, pagando lo que es el precio del pecado, nosotros estando muertos a nuestros pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados.
En ese versículo se ve nuevamente la paga del pecado, pero se ve nuevamente la promesa de Dios. Porque la dádiva de Dios es vida eterna. El regalo de Dios es vida eterna a todo aquel que cree. No es algo que nosotros podamos lograr alcanzar de forma propia. Nosotros no podemos ofrecer un rescate propio por nuestros pecados, porque hemos pecado. Tenía que venir alguien santo y precioso a ofrecer su cuerpo sin pecado para tomar el pecado de alguien. Por eso, en estos versículos que hemos visto, se nos dice de una forma muy puntual. No dice que Jesús pecó nuestros pecados. Él dice que cargó nuestros pecados. Dice que los pecados fueron puestos en su cuerpo. El plan de Dios para la salvación del hombre se manifiesta desde el principio, cuando el Señor Jesucristo fue escogido para poder morir. Como Dios no podía morir, por eso vino a encarnarse. Vino a ser un hombre para que nuestros pecados fueran puestos en esa carne humana y muriera en la cruz por nosotros. Para que pudiera ser verdadero el pago de nuestro extravío, el pago de nuestros pecados. No es algo que nosotros podamos llegar a conseguir de forma propia. La palabra es muy clara en ese sentido cuando dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, porque es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Nuevamente, poniendo ahí donde está la salvación, en Cristo Jesús. Somos salvos por gracia, por medio de la fe en Cristo. El Señor Jesucristo, Dios mismo quiere que nuestros pecados sean puestos en Él. La invitación nos la hace cada día y nos dice, hey, no importa cómo te sientes así porque no quieres soltar el pecado, porque el pecado te está presionando, pero yo ese pecado te lo quiero quitar. Tráelo a mí. Si el pecado es la paga del pecado de muerte, yo te ofrezco vida. Si tú estás atado, yo te ofrezco libertad. El Señor quiere darnos eso. Por eso el Señor dice, ven a mí. Y el día de hoy te invita a ti, si tú no has recibido al Señor Jesucristo y la carga del pecado está en tu vida, Él te dice, yo te quiero librar. Ven. Yo te quiero rescatar. No esperes más. Yo siempre, cuando hablo con alguien, los invito a que consideren de forma muy especial hacerlo cuanto antes posible, porque no sabemos qué puede suceder. Uno se puede levantar de este lugar, caminar 3 pasos, tropezarse y morir. Nadie tiene el tiempo comprado. Y el Señor Jesucristo te dice, no me importa lo que has hecho, yo te quiero salvar. Y te dice, yo quiero cargar tu pecado. Si tú quieres que el Señor Jesucristo cargue tus pecados el día de hoy, es un buen momento. Tú puedes recibir a Cristo el día de hoy. También Dios ofrece al Señor Jesucristo como un libertador del poder del pecado. A veces pensamos que el pecado es tan poderoso que no podré salir. O a veces consideramos que para poder acercarme a Dios, primero debo arreglar mi vida. Imposible. Tú no puedes vencer al pecado con la ausencia de Dios en tu vida. Mucha gente a la cual yo le he hablado cae en esta conclusión y dice, es que yo quiero arreglar un poco mi vida y después de acercarme a Dios, como si fuera una condición, pero Dios te quiere tomar así como estás. Quitarte el poder del pecado que hay en ti, que te sujeta, y darte salvación. No estamos hablando de una solución. Estamos hablando de la solución. Y es la solución que vive. No es un proceso, es un individuo el que quiere interactuar contigo. Es una persona la que quiere libertarte del poder. Incluso los discípulos del Señor a veces dudaban de algunas cosas.
pero el Señor siempre reafirmaba su autoridad tanto en el cielo como en la tierra. En el versículo ya de Mateo 18, que dice que Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Todo poder, no dijo algo de poder o dijo mucho poder o gran poder, no, dijo todo poder, toda potestad me es dada. ¿Por qué lo dijo? Porque un versículo antes dice que se acercaban los discípulos y lo adoraban. Dice, pero algunos dudaban, algunos todavía tenían dudas. Quizá tú tienes dudas del poder de Dios. Pero el día de hoy Dios también te vuelve a decir a ti, todo poder me es dado. No hay pecado que no pueda ser quitado por el poder del Señor Jesucristo en tu vida. No solamente va a cargar tu pecado para darte libertad, para darte salvación, sino que también vas a adquirir el poder de Dios para derrotar el pecado, para rechazar el pecado. Muchas veces caemos en el error de recibir al Señor solo como el portador de nuestro pecado, pero no lo queremos hacer presente en nuestra vida para que sea nuestro libertador diario, aquel que luche por nosotros y con nosotros las batallas, en el cual nuestra fe debe de estar plasmada, porque muchos cristianos reciben a Cristo y luego piensan que entran en una lucha constante ellos mismos, pero la lucha no es de ellos, la lucha es del Señor. Por eso el poder está puesto en Dios. Y el Señor dice, en el libro de Hebreos, dice que por lo cual Él también puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El Señor no solo quiere salvarte, sino que Él quiere interceder en tu vida diaria para darte victoria, para darte poder y librarte de lo que tú vives en el día a día y con lo cual peleas. ¿Con qué tienes conflicto? ¿Con aquel pecado que te sujeta? ¿Aquel que te encadena? El libro de Juan es muy claro que dice, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Eres un esclavo del pecado? Muchas veces he platicado con gente que dice, no, yo en cualquier momento lo puedo dejar. Déjalo ya en este momento. No, no quiero. Es un esclavo. Es un esclavo engañado que vive pensando que es esclavo porque él quiere. Pero no, a él lo han engañado, el pecado lo ha engañado, pensando que tiene el control de poder quitarse las cadenas, pero jamás podrá. Tiene que venir alguien con poder para romper esas cadenas. Y esa persona con poder que puede librarte del poder del pecado es el Señor Jesucristo. En el versículo de ese mismo capítulo de Juan, en el versículo 36 de Juan 8, nos dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El Hijo de Dios es quien te puede librar, no tus conductas, no tus hábitos. El Hijo de Dios es el único que te puede librar del pecado, del poder del pecado. Y algunas de las cosas hermosas de esto es que Él nos libra de la culpa. El pecado, una de las, digamos, secuelas horribles del pecado en nuestra vida es que siempre nos está culpando. Siempre nos culpa y nos dice, ¿tú cómo puedes decir que ya eres bueno? Mira lo que hiciste allá en tu pasado. ¿No te acuerdas ya las cosas tan perversas que hacías? ¿Cuánto daño hiciste a estas personas? ¿Qué tan despiadado fuiste? ¿Qué tan mentiroso llegaste a ser? Y empieza a atacar nuestra mente. Pero hay poder. Y ese poder está en el Señor Jesucristo. Y Romanos 8:1 nos dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, Dios nos da la victoria por medio de Cristo, pero esa es la condición. Si tú quieres librar las batallas victoriosamente de tu mente, aquellas que te acusan, el pecado viene y te acusa, el pecado del pasado viene y te acusa. Tú tienes que poner a Cristo en medio. Dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús.
Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dios sí te da el poder, pero te invita a estar en Cristo y a vivir una vida en el Espíritu, no en la carne. No hay victoria en la carne, hay victoria en el Espíritu. Otra victoria que el Señor nos da y que nos da ese poder libertador es que nos da una victoria diaria, todos los días. Allá en Corintios se nos dice que debemos de dar gracias a Dios porque nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos victoria por medio de Cristo. Nuevamente la palabra de Dios dándonos esa tranquilidad de que no hay nada más grande, no hay nada más poderoso en este mundo que el Señor Jesucristo actuando en nuestras vidas. Y tú tienes que ser capaz de tomarlo y decir, Señor, yo quiero esa victoria que tú me das en el día a día. Quiero no sentirme culpable de lo que hubo en mi pasado. Tú me das estas promesas, yo las quiero tomar. Y yo quiero que en el día a día tú me ayudes a vencer la interacción con el pecado. No quiero ser derrotado. Y el Señor viene y te da este pasaje y te dice que le des las gracias a Dios porque Él te da la victoria. Y la otra es que en el futuro el Señor nos va a hacer libres también de la presencia del pecado. El pecado ya, esto con lo cual combatimos todos los días, dejará de ser. Ya no será un problema. El día de mañana, cuando el Señor venga por segunda vez, nos da una promesa hermosa y dice, esto que tú estás viviendo, este conflicto diario con el pecado, con tus deseos, con tus concupiscencias, esto va a pasar. Y nos da esa promesa allá en el libro de Filipenses 3:21, cuando dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que venga a ser semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas. El Señor dejará atrás todo esto y en nuestro cuerpo no habrá presencia del pecado. Y es una hermosa promesa que el Señor te da a ti, que solamente puede ser hecha por aquel que nos libertó del poder del pecado. El pecado ya no tiene poder sobre ti siempre y cuando tú tengas al Señor Jesucristo en tu vida. Cree en el Señor Jesucristo. Cree que Él portó todos tus pecados. Pero también cree que Él tiene el poder para liberarte todos los días. No solamente creas en Cristo como el que los cargó, sino como el que te da la victoria todos los días. Hay otro escenario en el cual el Señor nos ofrece a su Hijo Cristo Jesús. Y no solamente es como el portador de nuestro pecado y como el libertador del pecado, sino también lo ofrece como nuestro Señor y Rey. En el libro de Hechos, nosotros vemos que se dice que sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Señor significa divino maestro y Cristo significa rey ungido. No solamente te ofrece al Señor Jesucristo como rey, como libertador y como aquel que cargó tus pecados, sino como el maestro, el que día a día estará contigo. Hoy más que nunca jamás, mucha gente tiene acceso a muchas personas que influyen en sus vidas. Entran, ven videos, escuchan charlas, van a pláticas y dejan que todos influyan en ellos como maestros y los buscan por diferentes maneras, por diferentes formas o motivos. Algunos para el entorno empresarial, otros para el entorno espiritual, emocional, buscan a alguien que les dé esta guía. Pero pocos consideran que la guía eterna para su vida se encuentra en Jesús. Que el Señor Jesús tiene una perspectiva aún mayor que cualquier otro maestro terrenal, porque Él ve todos los siglos que vienen por delante y puede tomar mejores decisiones por su omnisciencia de todas las cosas. Y el Señor te dice, hey, aquí estoy, yo quiero ser tu maestro, pero no cualquiera, sino un maestro de mayor altura, un maestro que te ayude.
Y Él quiere ser nuestro rey. Ahora, mucha gente dice, ¿yo para qué quiero un rey? Pues cuando tú te sujetas a un reinado, cuando tú sujetas a alguien que vaya a ser tu maestro, que vaya a ser tu protector, digámoslo así, Él se compromete a cuidar también tus intereses. El Señor dice, yo quiero ser aquel que va a estar protegiendo a su pueblo. El Señor te invita a que seas parte de su pueblo para protegerte en el día a día. Nosotros creemos en Cristo como Maestro Divino. Nuestra primera opción para aprender, debemos de ponerlo como nuestra primera opción para aprender. Un buen comienzo implica una entrega incondicional al señorío, al reinado del Señor Jesucristo. Todo es para Dios. Ese es un buen comienzo. Mucha gente quiere acercarse a Dios y quiere hacer la voluntad de Dios siempre y cuando la voluntad de Dios se empate de alguna forma con la voluntad que Él ya tenía provista o prevista para que sucediera. Entonces mucha gente dice, sí, Señor, yo quiero hacer tu voluntad siempre y cuando tu voluntad sea esta y esta y esta. Si no, yo creo que no es el llamado tuyo para mí y empiezan por medio de palabras, va a tratar de justificar su rebeldía a la voluntad de Dios. Pero no debemos de temer a hacer la voluntad de Dios porque el Señor dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Si tú amas a Dios y buscas a Dios, todas las cosas, aun las que parezcan que no son suficientemente apegadas a mi plan original, son buenas. Y tenemos casos en la palabra de Dios que nos hablan de esto, que parecía que iba todo mal, pero el Señor lo tornó en algo muy bueno. El caso de Daniel, el caso de José. Y el Señor los puso en niveles muy altos de autoridad, porque ellos buscaban agradar al Señor. En conclusión, nosotros debemos de entender algo. Hay una urgencia. El día de hoy, Dios te está hablando a través de su palabra y te advierte de un peligro muy grande. Hay un pecado en ti y ese pecado tiene un precio. Y ese pecado, alguien tiene que pagar ese precio. Y el Señor te ofrece una alternativa, una decisión que tienes que tomar el día de hoy. Y esa decisión no puede ser postergada. Las decisiones que se dejan para el mañana habitualmente tienen consecuencias gravísimas. Y les voy a dar un ejemplo de la falta de acción y las consecuencias de esta falta de acción, de esta toma de decisiones que debió hacerse. Es una historia reciente, es una historia que acaban de ver muchos de ustedes y es verdad. En el año 2013 aproximadamente había un barco, iba viajando de Rusia, creo, a Mozambique, terminó por alguna razón en Beirut y llevaba una carga de nitrato de amonio, 2.700 y cachito toneladas. Y los dejaron en el puerto. Eso fue en el 2013. En el 2014 hubo una recomendación de parte de las autoridades portuarias al gobierno de Beirut de deshacerse de esa carga. 2014 estamos hablando. Necesitamos deshacernos de ellos. Hay quien puede tomarlas, hay quien quiere tomar ese material riesgoso y le puede dar un uso, lo puede deshacer. Dijo, entréguenlo, désenlo al ejército de Líbano, ellos pueden utilizarlo en algo de sus mecanismos. Y no hicieron caso. 2014, 2015, 2016, igual. Hoy estamos en el 2020 y el día 4 de agosto empezó algo. Hubo una serie de circunstancias. Se empezó a incendiar un lugar donde hacían pirotecnia y empezó a desencadenar una serie de incendios que llegaron a la bodega donde estaba ese material peligrosísimo que les habían recomendado no dejarlo ahí por las circunstancias del entorno y ellos no hicieron caso. ¿Qué pasó? Que al haber postergado esa decisión por años, murieron 50 personas y 2.700 personas resultaron heridas y hubo una
desastrosa explosión que conmocionó ahora sí que a muchas personas en el mundo. Una noticia que dio la vuelta al mundo. ¿Cómo estás tú el día de hoy? ¿Estás postergando tomar una decisión en relación a los pecados que están en tu vida? ¿Hay material peligroso en tu corazón? ¿Hay conductas dañinas que están en tu vida y quizá dices mañana, pasado, luego? Ya pasó un año y no ha pasado nada y te da cierta seguridad de que estamos bien? Las tengo en una bodega, no va a pasar nada. ¿Están controladas? ¿Hay pecado en tu vida que no quieres abandonar? ¿Dejarás pasar el tiempo hasta que una enorme explosión te dañe a ti y a toda tu familia? ¿A seres queridos que han influido en tu vida de forma positiva los dañarás porque la consecuencia del pecado se puede extender a otras personas? ¿La falta de toma de decisión puede dañar a otras personas? ¿Cómo estás tú el día de hoy? El Señor te dice, hey, aquí estoy. No importa lo que haya en esa bodega, no importa lo que haya en tu corazón o en tu pasado, yo lo quiero tomar y yo te quiero salvar. Yo quiero tomar ese pago del pecado que tú tienes, yo lo quiero tomar. ¿Por qué no hacerlo? El Señor te dice el día de hoy, recíbeme hoy, no otro día. No esperes un día más, sabiendo que todo esto se puede ir, se puede salir de tu control. El Señor te dice, recíbeme hoy. Te extiende la mano y te dice, quiero ser tu Señor y quiero ser tu Salvador. Quiero ser el portador de tu pecado y quiero ser quien te dé victoria diaria todos los días que tú estés conmigo. El Señor te invita a recibirlo hoy en su corazón. Voy a hacer una oración para que recibas a Cristo en tu corazón. Y para aquellos que ya lo tienen, el Señor te dice, deja tu pecado, si hay pecado en ti. Pero cuando todos pecaron, todos tenemos pecado. El Señor nos dice, todos los días, renueva tu relación conmigo y seamos algo distinto. Deja eso atrás. Si tuviste fracaso atrás, déjalo atrás. Yo te ofrezco victoria. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria en Cristo Jesús. El Señor Cristo Jesús quiere entrar a tu vida. Vamos a orar. Dios, te damos gracias el día de hoy porque tú nos has hablado, Señor. Porque nos confrontas con nuestro pecado y nos dices, Señor, que necesitamos de ti. Te pido, Señor, que entres a mi corazón, que limpies mi vida, Señor, que me ayudes a abandonar mis pecados, Señor, y que me hagas, Señor, un esclavo tuyo, Señor, que yo pueda servirte, Señor, que yo pueda alabarte, Señor. Te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Gracias por este día precioso que tú me hablas, Señor. También, Señor, te pido que tú me ayudes en el día a día a estar en una buena relación contigo. Gracias, Señor, porque la victoria está en tu presencia. Gracias por tu vida y por tu sacrificio y por tu resurrección, Señor. Por todo esto te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tú el día de hoy recibiste a Cristo Jesús en tu vida, has tomado la decisión más importante, pero es el inicio. El Señor dice, yo ya te di salvación, ahora vivamos juntos. Ahora aplica un versículo nuevo para ti y dice que Él está en la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. El Señor Jesucristo, después de que tú recibes a Cristo, Él quiere convivir contigo. Y Él quiere que la convivencia con Él sea diaria y sea real, porque hay poder en el Señor Jesucristo y Él puede ayudarte a abandonar cualquier pecado que haya en esa bodega en tu corazón, que haya en tu vida. Él te puede dar el poder. Bendito el Señor que nos da esta oportunidad y gracias por su enorme poder. Muchas gracias a todos.